Pues digo, todavía estamos aquí tras bambalinas, pero vamos a arrancar. Y como normalmente lo hacemos... Mi pregunta era con relación a que vi un video, fue a través del chisme de un video. Un muchacho decía que cómo era posible que él no hubiera ido al espacio si no había naves espaciales. Y cómo había conseguido eso. Entonces, ¿qué me parece? Pues eso es el agradamiento. Fue arrebatado Enoc. ¿Génesis qué? Acuérdense que tiene que ir al pasaje. ¿Qué pasaje es ese? Génesis 5, 22 al 24. Pues sí, pues de ahí, pues léale de ahí si quieres. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Entonces tenía Enoc 65 años cuando engendra a Matusalén, ¿ok? Y luego dice el 22. Después engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Ajá. Así, todos los días de Enoc fueron 375 años. 65. 65 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ok. Entonces, ¿Enoc fue arrebatado? Sí. Entonces, la pregunta que te hicieron, o lo que viste que era, que por qué se fue a no sé dónde. Al espacio. De la Biblia no dice eso. Pero dice que vio las estrellas, ¿no? ¿Dónde dice? Aquí dice. A veces nada más dice que Enoc engendró a Matusalén, luego caminó con Dios otros 300 años. ¿Y no hay otro no? Pues otro Enoc arrebatado, no, nada más este. Y Dios se lo llevó. O sea, aquí dice que Dios se lo llevó. O sea, el pasaje dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. O sea, Enoc era un creyente que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Vivía para Cristo, pues, para que me entiendas. Y dice que después de que engendró a Matusalén, pasaron 300 años y durante esos 300 años engendró hijos e hijas. O sea, tuvo más hijos aparte de Matusalén. Y luego dice, todos los días de Enoc fueron 365 días. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios o le llevó Dios. ¿Okay? Entonces, este es el primer pasaje que habla de un creyente arrebatado. O sea, que Dios le dice, bueno, pues ya vives tan bien, vamos a llamarle así, o vives de acuerdo a lo que yo te digo, ya de una vez vente para acá conmigo, ¿no? Vámonos. Entonces, este es el primer creyente en la Biblia que nos habla que fue arrebatado. Ahora, eso que viste no lo dice la Biblia. O sea, eso que te plantearon en ese video, la Biblia no lo dice. Okay, entonces, no tenemos ningún fundamento bíblico como para decir que Enoc se fue a las estrellas y viajó al etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un libro que se llama el libro de Enoc, que es un libro que está escrito más o menos, es un poquito más de la intertestamentaria. ¿Cuál es la época intertestamentaria? Pues el tiempo que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo pasó entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías es el último geográfico cronológicamente escrito, ¿ok? Aunque no, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos no está ordenado como la Torá hebrea, ¿ok? O sea, nosotros está organizado más o menos cronológicamente los libros del Antiguo Testamento en tu Biblia. La Torá hebrea está organizada diferente. La Torá empieza con Génesis, igual que nosotros, pero termina con Segunda de Crónicas. ¿Okay? Así es como ellos lo tienen organizado, porque ellos tienen la ley, los salmos y los profetas.
Y dentro de los profetas están los libros de Reyes y Crónicas. ¿Ok? Entonces, un hebreo del tiempo de Jesús, sus documentos, o como lo tenían ordenado, iba de Génesis a Segunda de Crónicas. ¿Ok? Nada más para como referencia. Porque se van a encontrar una referencia cuando Jesús les dice que desde la sangre de Caín hasta la sangre desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, todos han muerto por culpa de sus desobediencias o algo así, ¿no? Entonces todo el mundo cuando dice, bueno, ¿por qué dice eso? Porque Jesús ahí está diciendo desde el primer libro hasta el último libro, porque el último que muere en Segunda de Crónicas es después el profeta, el sacerdote Zacarías, o el profeta Zacarías, todos, o sea, Jesús está cubriendo todo el Antiguo Testamento de su época, porque cuando está Jesús, pues no se ha escrito nada del Nuevo Testamento. Con lo que Jesús predica es con el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, Malaquías, ¿cómo termina Malaquías? A ver, léanle Malaquías. ¿Cómo termina Malaquías? Uno antes de Mateo. O sea, la página anterior al Nuevo Testamento, ahí es Malaquías. ¿Qué dice Malaquías? Él hará volver. Él hará volver. El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, entonces el Antiguo Testamento termina con una maldición. Ok. Entonces, ¿quién iba a hacer regresar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? No. Malaquías, ¿qué significa? ¿Qué? No. Malak. Malak es el hebreo de ángel. ¿Qué significa ángel? ¿Ya ven cómo no? ¿Sí tienen dudas? Mensajero. Pues Malaquías es el último mensajero del Antiguo Testamento y está profetizando la venida del primer mensajero del Nuevo Testamento. ¿Quién es el primer mensajero del Nuevo Testamento? No, lo vimos ayer. Juan el Bautista. Él es el que habría de venir y voltearía el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos para preparar al pueblo para que llegara el Mesías. ¿Ok? Esa es la promesa. Solamente que cuando la ven ahí, está hablando de dos eventos, la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Okay? No me voy a meter ese detalle ahorita porque si no, no acabamos hoy. Entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cuántos años hay sin que haya palabra de Dios? Si el último profeta es Malaquías, ¿en qué años se escribe Malaquías? ¿Y en qué años se escribe Mateo? ¿Cuánto tiempo hay entre uno y otro? Históricamente, todos necesitamos conocer historia universal, porque eso te va a ayudar a entender lo que está hablando la Biblia. ¿Okay? Más o menos Malaquías se escribe en el 400 antes de Cristo, más o menos, alrededor de ese tiempo. ¿Y Mateo cuándo se escribió? Más o menos alrededor del 50 antes de Cristo, digo, después de Cristo. ¿Ya están poniendo atención? Muy bien. Entonces, entre el último libro del Antiguo Testamento y los inicios del Nuevo, de hecho, el primer libro del Nuevo Testamento no es Mateo, es Marcos. Marcos se escribe más o menos en el 40. Entre el 40 y el 45 se lo datan, ese libro, que es el primer evangelio. Entonces, entre Malaquías y Marcos, más o menos hay entre 400 y 450 años, ¿no? Los más estrictos dicen 400, los más estrictos 450 años. Entonces, en ese tiempo, imagínate que desde tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos te están diciendo, es que va a venir un profeta y va a cambiar las cosas y va a hablar porque va a llegar el Mesías. Y ya pasaron 100 años y nada, y ya pasaron 200 años y nada, ya pasaron 300 años y nada, 400 años. ¿Cuándo llegaron los españoles a América? 1492, o sea que ahorita ya andaríamos por ahí, ¿no? Más 450, ¿no? Que nos dijeran, pues va a llegar una carabela como llegó Hernán Cortés en aquel entonces y va a llegar a los puertos de Veracruz y ya pasaron 450 años y no ha llegado. Bueno, ese es Juan. Todo lo que estaban esperando los judíos en ese momento era, obviamente no a Juan el Bautista, no sabían su nombre, pero decían que era el Elías que iba a venir. ¿Ok? Entonces, imagínate que hay todo este silencio
donde Dios no habla con Israel, y de repente se levanta Juan clamando en el desierto, cambiando el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Eso qué quiere decir? Que la unidad familiar en Israel en ese momento está destruida. No hay un respeto de los hijos hacia los padres, ni de los padres hacia los hijos. ¿Les suena conocido? ¿Les suena así como que los... ¿no? Bueno, así estaba Israel en ese momento. Y Juan se encarga de preparar a la nación para recibir al Mesías. Y voltea el corazón, o sea, hace que la gente medite y vea que su vida no es precisamente lo que Dios quiere. Y entonces empiezan a arrepentirse y por eso se bautizan, que fue lo que vimos ayer entre las explicaciones que vimos. ¿Ok? Bueno, entonces en ese periodo, Analí, volviendo ya a la introducción de la pregunta de Analí, hay un libro que se escribe, unos lo datan en más o menos entre el 120 y otros entre el 220, o sea, más o menos en ese lapso de tiempo, que se llama el libro de Enoc. ¿Ok? Que eso comparado con un viaje de cocaína es más o menos lo mismo. ¿Ok? Tiene muchas cosas que son correctas y que explican muchas cosas que en el primer siglo, de hecho los apóstoles lo traen muy, muy, muy metido en la cabeza y lo podemos ver en varias de las cartas. Pero no es palabra de Dios, ¿no? Es como si dijéramos que o sea, la historia dice que Madero es lo máximo, ¿verdad? Y cuando tú ves la historia real te das cuenta que Madero pues, era un títere de los Estados Unidos y que no tenía nada que ver y que ni la revolución fue cuando fue, ni la independencia cuando fue, ni nada de eso. Una cosa es la historia oficial y otra cosa es la verdad, ¿ok? Entonces imagínate que ese libro de Enoc pues, es el viaje de algunos cuates que lo escriben básicamente, hasta donde yo entiendo, con un motivo o sea, con el motivo de motivar al pueblo cuando va a ser toda la guerra de los macabeos y los asmoneos. Que Macabeos también no es parte de la Biblia, pero es un libro histórico hebreo, ¿no? Que te sirve para entender la época de los Macabeos cuando recuperan la soberanía bajo el Imperio Romano y luego llegan y los destruyen, ¿no? Les dura un ratito, como 40 años más o menos. Entonces, hay muchos libros que hebreos, vamos a llamarlo así, o que tienen que ver con el pueblo de Israel, pero que no son palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Hay todos los días, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Pero todos los días salía el periódico, ¿no? Aquí no sé cuál sea el debate, ¿no? Aquí está el debate, el sinaloense, el novedades, el norte, el diario, pero el diario oficial es el diario oficial. Ese es el bueno. Lo que sale ahí, eso es la ley. Lo demás, pues son opiniones de X cantidades de personas. Bueno, no quiere decir que el diario oficial sea la verdad, pero hazte cuenta que es así. O sea, la Biblia es el diario oficial y alrededor de la Biblia había pues, muchos escritos de parte del pueblo hebreo donde pues, decían y contaban y hacían whatever, ¿verdad? Ahora sí, puntos de vista de personas. No es palabra de Dios. Entonces, por eso no está en tu Biblia el libro de Enoc. No está porque Jesús no lo considera palabra de Dios. O sea, esto que te digo de que Jesús cuando dice que de Abel a Zacarías, ahí está validando todo el Antiguo Testamento, que en ese momento es el que se usa, cuando dice que la palabra de Dios está dividida entre la ley, los salmos y los profetas, así es como dividían los israelitas en ese momento de la historia la palabra de Dios. Y digamos que la Biblia que está circulando, la versión que está circulando en el imperio en ese momento, es la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego que se hace por el Sanedrín o parte del Sanedrín, que son 70 rabinos, que hacen la traducción en Egipto, la mandan a hacer para tener una versión griega de la escritura. ¿Okay? Esa es la escritura que está circulando en ese momento en el imperio, ¿no? O sea, en Roma, que es quien está controlando el mundo en ese momento. ¿Ok? Y todo el Nuevo Testamento, que empieza con Marcos en cuanto a su historia, o sea, en cuanto a su cronología, el primero es Marcos y el último es Apocalipsis. Entonces, más o menos se escribe entre el año 50 y el año 100. Todo eso está escrito en griego. ¿Ok? El griego en ese momento, en el primer siglo, es el equivalente hoy al inglés. Es el idioma que se usa para comerciar.
Yo tengo trato con hindús, con asiáticos, con taiwaneses, con canadienses, con alemanes, y nos comunicamos en inglés, ¿no? Entonces el griego, que se le llama, no es el griego clásico, es el griego koineos, el griego común. En ese griego es en el que está escrito el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, tiene palabras arameas, obviamente, pero específicamente está en griego. ¿Por qué? Pues porque Dios usa el comercio del imperio, ¿no? ¿Qué es lo que hace tan fuerte el imperio romano, aparte del ejército? Bueno, es que el ejército es secuencia de qué es lo que hace fuerte el imperio romano. Sus caminos. Porque el imperio, sus caminos. O sea, sus caminos era, yo llego a tal lugar, pero pues para que llegue el ejército, pues tengo que hacer un camino. Entonces hacían las vías, ¿no? Entonces hacían carreteras tal cual, ¿no? De piedra y las hacían. Entonces por ahí iban los ejércitos. Entonces ciudad que yo conquistaba, le hacía su camino, ¿no? Si era importante y sobre todo para hacer el comercio. Porque el imperio romano pues llegaba y te conquistaba y tú quieres hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando me pagues impuestos. ¿No? ¿No le suena también? Así son los imperios. Tú llegas, mientras tú pagues, puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que pagar tanto. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacía Roma. Llegaba y establecía, decía, bueno, ¿quién es el que la mueve aquí? No, pues aquí la mueve el Sanedrín. Bueno, pues negocio con el Sanedrín, te dejo que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero pues te va a costar tanto al año o tanto al mes o como haya quedado. Y voy a hacer unos caminos para que mis ejércitos puedan circular. Entonces, todo eso es lo que usa Dios en el primer siglo. ¿Cómo se les llamaba a los creyentes del primer siglo? ¿Eh? No. A ver, vamos a ver en Hechos. ¿Qué dicen Hechos? Díganme el versículo donde dice cómo se les llamaba a los creyentes del primer siglo. Pues sí, la verdad no me acuerdo dónde está, pero vamos a ver si lo encuentro. ¿En dónde? Está en Hechos. Hechos. ¿Cómo está el espíritu? La sección. No, a ver, ahora no les voy a decir porque no me acuerdo. Hechos, búscala. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se llamaban los cristianos del primer siglo? Hechos 9:2, ¿qué dice? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y ese camino viene en mayúscula. Entonces, ¿cómo se les llamaba? A los del camino. ¿Ok? No se les llamaba cristianos, después se les llamó cristianos. ¿Pero por qué les llamaban los del camino? Por dos razones. Porque era un camino nuevo, que Jesús es el camino, la verdad de la vida. Y porque andaban por los caminos, por todas estas vías romanas, predicando el evangelio. ¿Ok? En Hechos 22:4, ¿Qué dice? Pablo, perseguía yo Este camino, hasta la muerte también. ¿Ok? También. O sea, Pablo les llamaba los de este camino, ¿no? Ese camino. Entonces tenía que ver en esos dos sentidos, que Jesús es el camino y que andaban por el camino, predicando. ¿Ok? Entonces, por dar un ejemplo simple, oye, pero pues estos creyentes estaban mal porque usaban las vías romanas para predicar y para trasladarse de lugares. Pues no, o sea, pues era el medio que había en ese momento, ¿no? Igual hoy tú puedes usar tus redes sociales y las cosas que ahora hay, ¿no? La tecnología que hoy hay, porque estás hablando en ese momento, la tecnología pues son los caminos. Hoy hay otra tecnología que la puedes usar para predicar el evangelio, ¿no? No para perder el tiempo o para trasladarte para hacer el mal. ¿Sí me explico? Entonces, ese libro, volviendo al libro de Enoc, pues es un libro que pues, alguien escribió o algunos escribieron. No tiene un fundamento bíblico. Obviamente no lo escribe el Enoc de Génesis, pues digo que más o menos es intertestamentario. Y dice cosas que te hacen entender algunas cosas de la Biblia o te ayudan a entender algunas cosas de la Biblia, pero no es un libro bíblico, o sea, no es palabra de Dios. Pues cuando anden por los caminos del internet
Tengan cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a encontrar muchas cosas y muchas opiniones que pueden estar bien, pueden estar mal. ¿Cómo puedes saber que están bien? Pues si están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso ahorita leímos si había alguna referencia de Enoc con respecto a ese comentario y pues no, la verdad es que no hay ninguna referencia de Enoc específicamente ahí, aunque, por ejemplo, podemos leer en Judas, dice, Judas está casi al final, déjame ver, antes de Apocalipsis, ¿dónde está? 14. Ajá. A ver si quieres leerlo, hijo. Estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, bueno, aquí Judas está haciendo referencia a algo que sí viene en el libro de Enoc, ¿no? Pero que no es palabra de Dios en el sentido de que el libro de Enoc sea la palabra de Dios, sino es algo que ellos entienden y saben que Enoc profetizó y se sabe por tradición, ¿sí? Porque Enoc profetiza que va a venir un juicio y que va a venir Dios un día a traer el juicio. Entonces, ¿cuál fue el juicio? Pues por un lado fue el diluvio y por otro lado pues está hablando del juicio final, ¿no? Entonces, aquí Judas hace esta referencia diciendo, pues como dijo Enoc, que es el séptimo desde Adán. Y sí, si nosotros vamos a Génesis, el séptimo hijo de Adán, o sea, en hijo del hijo del hijo del hijo, el séptimo tataranieto, como se diga, es Enoc. ¿Ok? En la genealogía que viene en Génesis. ¿Ok? ¿Ya un poco más claro? Yes. Y en Hebreos es donde dice que fue traspuesto. La palabra que usa en Hebreos 11:5 dice, porque no fue traspuesto, llevado de un lugar a otro, sería la palabra. ¿Cuántas personas se mencionan que son arrebatadas en la Biblia? A ver, pregunta de maratón. 3, a ver. ¿Uno quién? ¿Otro? Elías. ¿Qué más? No fue arrebatada. No, se fue volando. ¿Quién más? ¿Qué? Isaac. No. Ya dijeron 2 buenos. ¿Cuántos han sido arrebatados? ¿O cuántos dice que van o vamos a ser arrebatados en la Biblia? Juan, ¿cuál Juan? Juan el apóstol, ¿ok? Entonces ya tenemos a Enoc, a Elías, a Juan el apóstol, Felipe, ¿ok? Felipe, ¿cómo estaba? ¿Se acuerdan que estaba predicando con el etíope y ya que se convierte el etíope? Dice que fue arrebatado y fue llevado a otro lugar a predicar. Pablo, ¿no? Pablo también, es correcto. 5. ¿Quién más? Arrebatado, pero eso lo regresaron. Lo regresaron, sí, fue regresó. Juan también. Ya van 5. Pablo cuando dice fue llevado al cielo, pero no hay cosas que no sé explicar ni decir. En 2 Corintios 13, ajá. ¿Quién otro? ¿Quién otro fue traspuesto o arrebatado? Pues falta la iglesia. La iglesia, Elías ya lo dijeron. Sería la iglesia también, la última generación de los creyentes, antes de que venga Jesús en la segunda venida. Y nos falta uno, es del Antiguo Testamento. Sí. Empieza con E y no es Elías. No, Ezequiel, ¿ok? Entonces, todos esos serían arrebatados, o fueron arrebatados, ¿ok? Pues no es algo nuevo esto del arrebatamiento. O sea, la iglesia que cuando sea arrebatada, pues no es así una novedad. Ya lo ha hecho Dios antes y lo va a volver a hacer, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quién? Ahí, escondido. Ahí está atrás. Hicimos una lista. Entonces, preguntas. Así como en las bodas. Hable ahora o calle para siempre. ¿Sí o no? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Está claro? Hay una que yo tengo, pero ¿Sí? no sé si mira, a lo mejor tiene que ver. No tiene, si es de la Biblia, tiene mucho que ver. Una de las dudas, por ejemplo, es que
Pues Dios elige a Israel como su pueblo, ¿no? Como su pueblo. No lo elige. Bueno, es ahí donde se Lo hace. pues, lo hace. Más bien la duda que tengo es el hecho de que América supuestamente fue descubierta en 1492. Y aquí habían llegado un chorro y Pero entonces ya, había mucha gente. según la historia, pues, pero aquí habla, en la palabra de Dios habla de todo el mundo. ¿Por qué entonces, si es así, no sé, supuestamente se conoció hasta 1992 que existía América? Ok. Cuando antes no se sabía si el mundo era plano, redondo y bla, bla. Entonces, pues es una duda que yo tengo. Ok. Bueno, la primera es, Dios hizo al pueblo de Israel a través de un hombre que se llama Abraham. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? O sea, Dios buscó a alguien que quisiera hacer su voluntad y no encontró a nadie. El único que le dijo yo fue Abraham. Entonces, a través de Abraham, Dios prometió rescatar a todas las naciones. ¿Ok? ¿De dónde iba a rescatar a las naciones? Vámonos al capítulo 12 de Génesis. Acuérdense que todo está en Génesis. ¿Ok? Todo lo que necesito saber, todo lo que me sirve y de donde parte todo es Génesis. Génesis significa los orígenes. Entonces, cuando yo voy a Génesis, cuando tengo una duda, está en Génesis. ¿Ok? Entonces, te vas a ir al capítulo 11. Génesis 11. ¿Ok? Entonces, vamos. ¿Dijiste qué significaba? Orígenes. Los orígenes. Ajá, o los inicios, está bien. El origen, el inicio, está bien. Entonces, bueno, ahí habla de la Torre de Babel. Entonces dice, en el 11.1, si te arrancas leyendo y te voy parando. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Ok, todos hablaban lo mismo. No sabemos qué hablaban, pero todos hablaban lo mismo. Esto está lingüísticamente comprobado que todos los idiomas provienen de un idioma original. Todos. Cuando tú te vas hacia atrás, te vas a encontrar que hay un idioma original único. ¿Ok? Todo. Esto corrobora Génesis 11.1. Luego. Sí. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ok, cada vez que tú leas en la Biblia Oriente, quiere decir lo peor, lo malo, terrible, ahí no hay que ir. ¿Ok? O sea, cuando tú encuentres en la Biblia que dice, andan para el Oriente, ¿no? ¿Para dónde se fue Caín? Para el Oriente. ¿Para dónde se fue Lot? Para el Oriente. ¿Para dónde estaban Sodoma y Gomorra? Para el Oriente. Entonces, todo lo que oigas, cada vez que oigas Oriente, para allá no hay que ir. Ajá, ese no es el correcto. ¿Ok? Entonces, las personas que estaban aquí se fueron hacia el Oriente y llegaron a una llanura en la tierra de Sinar. ¿Dónde es Sinar? En el Oriente. Mira, es silogismo fácil y práctico. Ok, ¿y en qué parte del Oriente? Lo que hoy vendría siendo ¿qué? Irak. Es Irak. Lo que hoy sería la cuenca del Tigris y el Éufrates, ¿no? Lo que hoy es Irak, lo que era Mesopotamia en la antigüedad, ¿ok? Entonces, esta llanura de Sinar es donde se ubica, en el Oriente. Luego, sí. Me dice que el Edén estaba Al Oriente. al oriente. ¿De qué? ¿Cuál va a ser siempre tu punto de referencia? No, Jerusalén. Siempre tu referencia es el monte Sión, o sea, Jerusalén. Entonces, cuando te dice que está al oriente, es que está al oriente de Jerusalén. Y si te dice que está al oeste, pues es que está hacia el occidente de Jerusalén. ¿Okay? Siempre la referencia, porque este es un libro israelí que la base, el centro es Jerusalén. Entonces, todo parte de ahí. Entonces, cuando me da una orientación, cuando dice el norte, es que viene del norte. Pues, ¿del norte de qué? De Jerusalén. No, viene del sur. Pues del sur de Jerusalén. O sea, siempre mi referencia va a ser Jerusalén. ¿Ok? Sí. Y se establecieron allí. ¿Ok? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Ok, entonces en las llanuras, ¿qué hay o más bien, qué no hay en las llanuras? Es obvio, ¿verdad? Otro silogismo simple. No. Si la llanura, ¿cómo es?
Claro. Entonces, ¿qué no hay? Cerros. No hay montes, no hay cerros. ¿Dónde viven los dioses? En los montes y en los cerros, ¿no? Tú vas a ver siempre que Jesús les está diciendo a los hombres, les dice, van a subir con él al monte. Te lo vas a encontrar N veces que Jesús está en el monte, porque él es Dios. Los dioses viven en los montes, ¿ok? ¿Qué te encuentras en todas las culturas antiguas? ¿Qué hay? Pues, como las pirámides, Que son como montes. Entonces, estos cuates son los primeros que dijeron, vamos a hacer, cosamos ladrillo, porque aquí no hay monte donde adoremos a los dioses. Entonces tenemos que hacer un monte. Tenemos que hacer, en ese entonces, por lo que conocemos en Mesopotamia, se les llama sigurats, ¿ok? Entonces, los sigurats son pirámides, en términos prácticos. ¿Dónde hay pirámides de aquí? los Teotihuacán, Ahí en Veracruz está la más grande, ¿no? La de Cholula, ¿no? Cholula es la pirámide más grande en América, ¿no? Que es casi del pelo más que... Sí, es mucho más grande. Teotihuacán es de las más grandes. Por la altura. Sí. Entonces, todas las culturas, todas tienen sus pirámides. Unas de un modo, otras de otro, pero son hijitas de esta. Esta es la primera. ¿Ok? Aquí acaba de ser el diluvio. Entonces, todos los descendientes de Noé se fueron al oriente, porque ellos son donde aterrizan. ¿Se acuerdan dónde aterrizan? Sí, en el monte de Ararat. En el monte Ararat, ¿no? ¿Que está en dónde? Hoy en día, Ararat, ¿dónde está? En la frontera turco-soviética. Bueno, ya no es soviética, es turco, no sé qué sea ahorita, Afganistán. No, sí tiene otro nombre. Ahorita no sé cómo se llame ahí, pero bueno, ahí están los turcos, ahí aterriza el arca. ¿Ok? Entonces, de ahí, pues eso es al oeste de Jerusalén. Entonces, ellos se van hacia el oriente. Entonces, se fueron hacia lo incorrecto. Bajan hacia Mesopotamia, llegan a esta llanura y dicen, tenemos que hacer nuestras monte para nuestros dioses. ¿Ok? ¿Quiénes son estos dioses? Sí, ya no va a estar difícil que veamos el Salmo 2. ¿Quiénes son estos dioses? Porque Dios está en la congregación de los dioses. Obviamente dioses con D minúscula. ¿Quiénes son estos dioses? Porque hay dioses. No, esos son otros. Esos son los hijos de los dioses. No, los dioses son, o sea, Dios tiene dos familias en particular. Una familia celestial, que es toda la creación celestial, que hay principados, potestades, arcángeles, ángeles, querubines, serafines, las seres vivientes, etc. Todo esto que maneja Apocalipsis y algunas de las cartas. Y tiene una familia humana o terrestre, terrícola. ¿Qué significa terrícola? Que es de la tierra, ¿no? Somos tomados de la tierra, ¿ok? Entonces tiene una familia celestial y una familia terrícola, ¿ok? Entonces, de esta familia celestial hay una tercera parte que se reveló, ¿ok? Que antes de que nosotros existiéramos como humanidad, se revelaron, ¿ok? Los ángeles caídos. Estos son los ángeles caídos. Estos son los dioses. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Él es el jefe de esos dioses. ¿Ok? Entonces, estos dioses básicamente son 70, que los vas a ver en la tabla de las naciones. Entonces, a cada nación, Dios le asignó un dios. ¿Ok? Para dar un ejemplo práctico y simple. En el templo mayor, ¿qué hacían en el templo mayor? ¿Cuántos mataban al año? Cerca de 20,000 corazones se sacaban al año. O sea, a los mexicas los querían todos. ¿Ok? Para que me entiendas. ¿Quién estaba arriba del templo mayor? Y Huitzilopochtli, ¿no? Que para saber este dios quién era, pues seguramente subían y ahí estaba, ¿verdad? Y él les decía, pues hay que matar, cuate, ¿no? Y así hay en cada cultura. ¿Ok? Entonces, todos estos dioses, que son los ángeles caídos, tienen ciertas características y ciertas cualidades que son básicamente hacer el mal. ¿Se le llamaban dioses ángeles?
Sí, serán sus dioses, ¿no? Aquí hay una cantidad de dioses impresionantes. Por eso Dios dice, yo soy el verdadero Dios, los demás no son dioses. Sí pueden hacer ciertas cosas, pero no son Dios, ¿ok? Todo eso, por ejemplo, lo vemos cuando Moisés va con Faraón, ¿no? Y le dice, ay, los hechiceros duplican el tema de la serpiente y luego dicen que el agua y luego que las pulgas, etcétera, hasta que dicen, no, esto es dedo de Dios, aquí ya no podemos hacer más. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque el Dios verdadero es Dios. O sea, no estos son falsos dioses. Entonces, todos estos que están son los que están promoviendo este movimiento en Babel. Entonces, los hijos de Noé o los nietos y los descendientes de Noé ya se organizaron, todos hablan la misma lengua, son la 4T. Queremos hacer nosotros, vamos a transformar nuestro mundo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? No vamos a adorar al Dios verdadero, vamos a adorar a nuestros dioses, ¿no? Eso es lo que traen ellos en mente, ¿ok? Y entonces les dice... Pero, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, entonces dice, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una ciudad. ¿El plan de Dios eran las ciudades? Nunca fue el plan de Dios las ciudades. O sea, el plan de Dios era que tú tuvieras tu terreno, tú trabajaras tu tierra, tú tuvieras tus recursos y ahí hicieras una familia. Y sobra terreno en la tierra para hacer esto. ¿Ok? No que estuviéramos hacinados en un lugar que le damos un valor estratosférico, ¿sí? Y que están, ¿no? Ahora los departamentos ahí en Monterrey hay increíble departamento, 5 millones de enganche y 42 metros con todo. O sea, dices, no puede ser ni el vestidor, ¿verdad? Bueno, así es el hombre de absurdo. Las ciudades no son el plan de Dios. Bueno, estos cuates dijeron, vamos a hacer una ciudad. Y vamos a hacer una torre, que ahí la traducción es un monte, o sea, es un cerro con escaleras, porque me entiendes, donde podamos subir y nosotros vamos a llegar al cielo. O sea, nosotros sí podemos llegar al cielo. No vaya a ser que Dios tenga otra idea, ¿no? Y luego... Sí, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Y qué dijo Dios? Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos sostienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ok, entonces les dice, o sea, estos ya son unos necios, no van a cambiar, todos están alineados en este caso, bueno, si vemos a la historia es Nimrod, que es el que está al frente de todo esto, y se están organizando para ir todos contra Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Dios? Y ahora pues... Descendamos. Está en plural, ¿eh? Y confundamos no es Dios solito, es descendamos los tres. Y, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, confunde las lenguas o crea las lenguas. Entonces, yo quiero hablar con Luis y Luis habla francés y yo hablo español. Pues no mentí, quiero hablar con Pato y pues Pato habla inglés y yo español. Quiero hablar con Analía, Analía habla italiano y yo español, ¿no? Y así, entonces no nos podemos comunicar. No sé si alguna vez te ha pasado que no te puedas comunicar con alguien porque no hay el idioma. Bueno, pues no hay manera. Es frustrante. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para que nos pudiéramos comunicar. Al momento que no te puedes comunicar, empieza a haber una tremenda frustración. Entonces dice Dios que les descendamos, descendamos la lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces el 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces el objetivo, ¿cuál era? Que no edificaran la ciudad. Y que se esparza. Aquí Dios nos dijo, les voy a abrir un tiempo. Porque si ellos hubieran seguido y Dios no hubiera intervenido, pues la humanidad se hubiera acabado ahí, ¿no? Porque hubieran generado esto, se hubieran volteado contra Dios y pues Dios hubiera tenido que terminar con ellos. Entonces dijo Dios, les voy a dar un chance. Entonces los confunde y de aquí surgen las naciones. Más adelante en Génesis viene la tabla de las naciones. Pero entonces el 9 dice... Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra,
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, entonces aquí viene la explicación a tu pregunta. Entonces, el lugar se llama Babel, que significa confusión. De ahí viene Babilonia, el lugar de la confusión. Y dice que desde ahí los esparció. Ahí estaba toda la humanidad en ese momento. No sé cuántos serían, si 10,000, 20,000, 100,000, 20 millones. Los que hayan sido, se esparcieron por el resto de la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces tenemos, después del diluvio, porque antes del diluvio la tierra es una sola placa. ¿Ok? O sea, si tú agarras y recortas el mapa mundi y lo empiezas a juntar, te das cuenta que es una sola placa, ¿no? O sea, todos los continentes se embonan y son una sola. Entonces, originalmente así era la Tierra era una sola placa. Lo que leímos ayer, que no había lluvia, que salía el agua de abajo, rociaba la Tierra, y la atmósfera completamente diferente. Lo que pensamos es que pues había más oxígeno, lo cual te daba... ¿Quién alguien me preguntó? Tú preguntaste lo del tiempo, más años de vida, ¿no? Les puse el ejemplo de Las Vegas para que no vayan a Las Vegas. Entonces, cuando es el diluvio, cambia toda la geografía, hidrografía, la atmósfera, todo cambia. ¿Ok? Entonces se parte la Tierra. Si tú tienes un mapa de no me acuerdo ahorita cómo se llama, o sea, geográfico, pero que puedes ver el mar sin el mar. Tú puedes ver perfectamente de norte a sur una cordillera que va del polo norte al polo sur, en medio del Atlántico. Ahí es donde se partió. Entonces ahí se parte y se separan los continentes. ¿Ok? Que todo eso te lo narra unos capítulos antes, el 6 y el 7 de Génesis, el 7 y el 8. Entonces, quedan separados. Aquí tenemos un continente que es horizontal. ¿Ok? O sea, Eurasia, hay todo el tiempo un comercio horizontal, porque aquí es donde corres. ¿Estás de acuerdo? Desde Japón hasta Portugal, ¿no? Tú tienes un comercio ahí, que es muy fácil de transitar, que es lo que en tiempos de Jesús, un poquito antes, es la ruta de la seda, ¿no? Lo que se llama, que venía desde China hasta Francia y venía todo lo de Oriente, ¿no? Y los ingleses les compraban. De hecho, los viajes empiezan por ese tema, porque tienen que buscar una manera de llegar más rápido a las Indias, ¿no? Porque se tardaba mucho en llegar todo lo que venía de Oriente, de comercio, la seda, las especias, el té y todo esto. Entonces los ingleses, los portugueses y los españoles empiezan esto. Y quien la hace son los españoles, ¿no? Que por cierto, Cristóbal Colón no es italiano, es un judío, para que sepan. Bueno, entonces, él está buscando, la tierra se sabe que es redonda desde Job. En Job dice que la tierra es redonda. Todos sabían que era redonda. ¿No era una confusión? No. Era simplemente... Fue como, o sea, es como decimos, la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces, en algún momento, pues convenía que la tierra dijeran que era plana. ¿Por qué? Pues que estaban en contra de ciertos intereses y lo estuvieron así. Pero Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, ya menciona que la tierra es redonda. Es más, Satanás le dice a Dios: vengo de rondar y circuncidarla, o sea, darle la vuelta a la tierra. Y está hablando de algo esférico. Entonces, de que todos sabían que era redonda, sí. Obviamente había mucha ignorancia, ¿no? Pero, ¿ignorancia cuándo? En este tiempo que estamos leyendo de Babel, no. Ignorancia en el medievo. ¿Por qué? Porque el medievo, lo que conocemos como la Edad Media o el oscurantismo, la Iglesia en Europa controla la información. Y entonces hay un atoramiento cultural a nivel mundial impresionante, donde solo las élites, que siempre ha sido así, ¿no? Pero bueno, segmento muy pequeño de las élites controla todo. ¿Cuál es el invento más importante de la historia de la humanidad? No, la imprenta, porque la imprenta hace que todo mundo pueda leer y todo mundo pueda conocer. La imprenta es el invento más importante y es lo que acaba con la Edad Media o el oscurantismo, que se le llama, los que estudiaron historia, ¿cómo se le llama lo que sigue? Lo que sigue después de la Edad Media o el oscurantismo. El Renacimiento. Porque vuelven a nacer. ¿Por qué vuelven a nacer? Porque ¿cuál es el primer libro que se imprime? Entonces todo el mundo empieza a estudiar y a leer la Biblia.
Eso es la reforma. O sea, la reforma es, ahora vamos a hacer la Biblia en cada idioma, porque antes la Biblia solamente estaba en latín, ¿no? Mis papás se casaron, cuando se casaron, el sacerdote de la religión católica decía la misa en latín y volteado para allá. O sea, nadie entendía nada de lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Y sabes por qué decía que lo hacía en latín? Porque era el único idioma que Satanás no entiende. ¿Quién les vendió esa tontería? Pues la Iglesia Católica. Porque ellos lo controlan. Y mis papás se casaron en el 65. O sea, hace 61 años. Qué absurdo. Bueno, así de absurdo es la humanidad. Pero en el medievo, cuando tiene controlada la Iglesia esto, los reformadores, los protestantes, lo que hacen es en Inglaterra, en Alemania, en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en toda Europa, prácticamente, quieren que la escritura esté en el idioma y se empiezan a hacer traducciones al idioma. Obviamente el español no se habla como estamos hablando ahorita. Bueno, el castellano, ¿verdad? Ni siquiera es español. España ni existe. Lo que existe es el reino de Castilla, el reino de Galicia, el reino de Asturias. Eso es lo que existe en ese momento. Inglaterra no existe, Francia no. Bueno, Francia ahí va más o menos de lo más avanzado. Alemania no existe, Italia, nada de lo que hoy conocemos como Europa existe. Y están empezando a hacerse las lenguas indoeuropeas. Todas las lenguas indoeuropeas, su base es su traducción de la Biblia. En Inglaterra no es Shakespeare, en España no es Cervantes, es la Reina Valera, es en Inglaterra la King James, en Alemania no sé cómo se llama la traducción alemana, pero todas empiezan a traducir a sus idiomas. Y esto hace que la gente tenga acceso a la escritura. Eso es lo que hacen los reformadores. Que dicen, oye, la iglesia no puede controlar esto lo tiene que tener todas las personas. Entonces tú tienes un mundo analfabeto, donde el 90 y tantos % de las personas no saben leer ni escribir, y en menos de 100 años se vuelve 80-20, o sea, el 80% de las personas son alfabetas, o sea, saben leer y escribir. Y eso fue por la Biblia, pero por la imprenta. Lo que hace el cambio, mucho más que las computadoras, mucho más que la rueda, mucho más que la revolución industrial, es la imprenta, porque eso es lo que cambia el chip en las personas. Porque antes, pues, ¿qué eras tú? Lo que era tu papá, ¿no? Porque pues era lo que sabías hacer, porque todo el tiempo vivías de eso. Y era lo único que podías aprender porque era lo que te podía enseñar tu papá. Pero si ahora te llegaba un libro que te explicaba cómo ser herrero, cómo ser carpintero, cómo se opera, digo, ahorita llamo una máquina, una cámara, o cómo atiendes una herida, o cómo cuidas un animal, etcétera, y lo lees y aprendes. Entonces, esto se vuelve el boom, ¿ok? Ya no tengo que ser, si mi papá era relojero y no me gustaba ser relojero, no había de otra, tenía que ser relojero. Pero ahora ya me llegó el folleto que dice cómo le hago para sembrar. Ah, pues ahora puedo aprender a sembrar. Ya no necesito estar en el lugar, ya no necesito que me lo enseñe, ya lo puedo aprender. Por eso los libros son tan importantes y por eso Dios hizo la Biblia en un libro. ¿Ok? Entonces, en ese momento, dice que todos fueron esparcidos. Entonces, Sinar, pues es Irak. ¿Cuánto se tardaron en llegar, verdad? Acá a América. Pero llegar. O sea, para 1492, que bueno, Cristóbal Colón nunca llega a América, él nada más llega a las Antillas, llega a Cuba y llega a los Antillas. El que llega a América es Hernán Cortés. Pero para cuando ellos llegan, pues aquí ya hay millones de personas, o sea, en toda América. O sea, tienes básicamente 3 imperios, ¿no? Tienes Mesoamérica, ¿no? Que son todas las culturas, la olmeca, la chichimeca, la tarasca, todo lo que es el centro de Mesoamérica. Tienes la cultura maya, que es la península y Centroamérica, y tienes abajo la inca. El gran problema es que ellas no están comunicadas. No es como en Eurasia. Eurasia todos están comunicados. Por eso el desarrollo es tan rápido en Europa. Bueno, en Europa y en Asia. Porque aquí en América, pues no. O sea, para que los incas vinieran para acá o para que nosotros fuéramos para allá, estabas aislado. Entonces, el aislamiento que hace, pues que no avances. Porque pues estoy bien como estoy, esta es mi tecnología, hasta aquí tengo, that's it. O sea, en Europa ya están haciendo metales, o sea, hay metalurgia, y aquí pues es con caña, ¿verdad? Esa es la diferencia. O sea, América y Europa, o Eurasia, estamos siglos atrasados para cuando llegan los españoles.
en tecnología. ¿Ok? Entonces, los que salen de Sinar, viendo el mapa, América, Europa, Oriente, Asia, ellos están aquí, que prácticamente es el centro del mundo. Y de ahí empiezan a repartirse. Unos van hacia África, otros hacia Asia, otros hacia Europa. Y lo más seguro es que hayan cruzado por el lado de Asia, hacia acá. Oigo. ¿Cómo ha determinado Dios en su momento decir en Asia van a ser chinitos, delgaditos, en África morenos, en Europa? Pues son las condiciones climáticas. Básicamente son las condiciones climáticas y los rasgos que había. O sea, Dios hizo una sola humanidad. O sea, todos somos lo mismo, todos somos humanos. No hay diferentes razas, nada más hay una. Hay diferentes etnias que están relacionadas básicamente con el medio ambiente. Normalmente, mientras más frío hace, tu piel tiene menos melatonina. O sí, ¿no? Melanina, esa. Mientras más calor, mientras más cerca del Ecuador estás, la gente tiene más melanina en la piel. Pero es una cuestión de adaptación. Ese es el ejemplo más simple, ¿no? Igual el cabello, o sea, todo está relacionado a cómo te adaptas. Ahora, la gente no es como ahorita, ¿verdad? Que Luis, la semana que entra te regresas a Villahermosa. Nosotros mañana en la mañana estamos volando a Monterrey. Seguramente algunos de ustedes van a salir de viaje y se van a ir a no sé dónde. Eso no existe en la humanidad. Hasta hace 50 años, 100 años, cuando mucho. Todo el mundo nací en Guasave, crecí en Guasave, me casé en Guasave, tuve hijos en Guasave, me morí en Guasave. Y así los 6,000 años que lleva la humanidad. Pues todos eran en una ciudad que eran, o en un pueblo que eran. Sí, familia, todos eran parientes, porque pues tú te casabas con la prima, hasta con los hermanos. O sea, ¿por qué? Porque primero el ADN todavía no estaba completamente deteriorado como ahorita, y segundo, tú tenías una relación familiar que pues no había nadie más con quien casarse. O sea, yo no me iba a ir a buscar o sea, yo me casé con una de Monterrey. O sea, eso hace 200 años, la probabilidad era así ínfima. Y ahorita que estamos hablando de este tiempo, pues estamos hablando más o menos de hace 4,000 años, ¿verdad? Muchísimo menos. No, tú le dices, ¿cómo? Sara era hermana de Abraham y era su esposa. Sí. Era hija de su padre, pero no hija de su madre. Era su media hermana, nada más que era un poco más chica, era del segundo matrimonio de su papá. Pero pues era su media hermana y con ella se casa. Entonces tú te vas a encontrar en la historia, en la Biblia, todos estos puntos. Llega un momento en que Dios lo legisla, que eso pasa ya saliendo de Egipto, ¿verdad? Que le dice a Moisés, bueno, ya, ahorita ya se pueden esparcir diferente y ya pues ya no te debes de casar con una pariente. Ya te tienes que casar con una que no sea tu pariente. Y da ahí toda una legislación que básicamente es un tema de salud. ¿Por qué? Pues para evitar enfermedades, ¿no? Si tú te vas a las casas de la realeza europea donde se casan todos primos con primos, todo, hay una cantidad de enfermedades rarísimas en toda la realeza europea. Porque ellos siguen cuidando la línea, pero ya ahorita ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya el gen humano ya está muy afectado. ¿Ok? Eso se explica en la genealogía de Noé. ¿Sale? Porque cuando Noé dice, y Noé era perfecto en todas sus generaciones, ella habla de eso. O sea, Noé no estaba afectado genéticamente por todo el desorden que habían hecho estos dioses antes. Entonces, estos sí eran humanos ya de veras. Los otros ya estaban contaminados. Por eso Dios tiene que barrer todo. Porque ya estaban contaminados los humanos y todos los terrestres y aéreos. Entonces, después de eso ya salen de Babel, Entonces, de ahí se empiezan a esparcir. Pues lo que les queda más lejos y más difícil de llegar es América. Entonces, seguramente los que llegan, que yo pienso que llegaron o por arriba de lo que conocemos como el estrecho de Bering, que seguramente en aquel entonces, porque después del diluvio, obviamente hay una era glacial y no son millones de años, debe haber sido un medio siglo, en lo que se congela todo el agua y vuelve a sus niveles, pues debe haber habido muchos puentes de comunicación. O vía marítima por el Pacífico, porque es mucho más fácil transitar el Pacífico que el Atlántico. ¿Ok?
hay corrientes más fuertes que te pueden llevar casi sin vela. Eso ya está comprobado hoy. O sea, la que se llama la corriente del Pacífico. Hay una carretera que va desde Australia hasta el Perú, prácticamente, y otra que va de China a Acapulco. De ahí conocemos la famosísima la Nao de China. O sea, China ya tenía comercio con Mesoamérica antes de que llegara Colón. Y en el año 1000, los nórdicos, o sea, los vikingos ya habían llegado a Nueva Escocia, a Canadá, toda esa parte, establecieron colonias y luego se fueron. Entonces, la diferencia es que nunca nadie colonizó como tal, sino los que llegaban se quedaban y empezaron a ocupar la tierra. O sea, normalmente los nativos americanos, porque pues nosotros ya somos combinación, o sea, nosotros somos combinación, pero todos los nativos, tú los ves y todos tienen rasgos orientales. O sea, tú ves a los mayas, tú ves a los olmecas, tú ves a los incas, los mexicas, todos tienen rasgos orientales. Sí, nosotros no, nosotros ya estamos combinados, ¿no? Tanto con los de aquí, con los que llegaron de Europa. Y en algunos casos con los que llegaron de África también después. Entonces, ¿cómo llegaron? Pues simplemente se tardaron más en llegar acá. Pero pues cuando llegan los españoles aquí, pues ya hay gente. Y pues esa gente donde llegó, pues tuvo que llegar de aquí. Pues no hay de otro lado, ¿no? Lo que sí es que no llegaron luego, ¿no? Se han de haber tardado a lo mejor 100, 200 años en llegar. Lo conocimos a través del primero que escribió la historia, Uh-huh. que lo documentó, pues, pero desde antes de mucho tiempo ya estábamos poblados, pues ya. Sí, claro. Sí, solamente que, como te digo, la explicación de la diferencia tecnológica básicamente es esa, que América es vertical y Eurasia es horizontal. Entonces aquí hay mucho comercio, hay mucha interacción todo el tiempo. África, aunque está pegada, está aislada. Es igual que aquí, porque África no tiene contacto, salvo las partes del norte, ¿no? O sea, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto, ¿no? Que son y Egipto pues, es una potencia en su momento. Pero todas las demás, salvo Etiopía, que figura en la Biblia, todas las demás, nada. Entonces, realmente los que llegan aquí, pues no están descubriendo nada. Nada más están dando cuenta que hay un continente en medio. Pues ellos pensaban, o sea, Cristóbal y Hernán pensaban que el tema era la India, que era ganarles la ruta a los ingleses, porque los ingleses se iban costeando, porque todavía no tenían la tecnología que tenían los españoles en los barcos, que iban costeando África y no se metían a mar adentro. Entonces esa vuelta hasta Ciudad del Cabo, luego sube era muy larga. Entonces dije, pues tiene que haber otra ruta, pues si es redondo, tiene que haber otra ruta por acá, pero no sabían que aquí estaba América, los europeos. Okay. Lo que pasa es que la historia te la cuentan diferente, pero pues así no es. Ok, sale.